Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite acá desde la Loma, Jalisco. El tema es esperar contra toda esperanza. Bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza, primero, es un sentimiento muy humano, porque los animales no tienen esperanzas. Los animales viven y lo que les va pasando, pues eso van sufriendo. Si les va bien en su vida, qué bueno, y si les va mal, lo mismo. No pueden hacer nada más. En cambio, nosotros los seres humanos repasamos historias, tenemos historias que la humanidad ha forjado para animarnos a todos nosotros, para animar a los demás seres humanos. Y por un lado explicar el mundo con los mitos. Los mitos son historias imaginativas sobre cómo se hizo el mundo, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, la juventud y todas las cosas que van en derredor de una vida y que necesitan una explicación. Como al inicio de la humanidad no existía la ciencia y tampoco una religión desarrollada, pues las explicaciones eran imaginativas, y por eso las cuevas esas de los trogloditas, los que viven en cuevas, en España y en Francia sobre todo, y allá plasmaban sus manos, en la oscuridad pues se llevaban algo con que iluminarse, seguramente una raja de ocote, o ya si estaban un poco desarrollados, una lámpara de aceite, primitiva, por supuesto, y pintaban los animales como para apoderarse de ellos, los copiaban para apoderarse, es la magia. La magia es la capacidad de dominar a través de los símbolos, de las figuras, a los seres reales. Y de las palabras, por supuesto. Pero en este caso de las cuevas, pues lo único que ha quedado son las pinturas, y pues ahí se ve a los seres humanos que pretenden con esas pinturas dominar lo que sucede fuera de las cuevas, las caus y otras más, las copas. Ya cuando la humanidad se estableció y se organizó, pues es como la Torre de Babel. Quieren encontrar a Dios y creen que Dios está arriba, en lo más alto. Y cuando en esa búsqueda, pues piensan que el sol es Dios, o la luna, o las estrellas. Entonces las fuerzas de la naturaleza se presienten como si fueran dioses, naturalmente con un Dios supremo, que en algunas religiones es la tierra, la mamapacha, o en otras religiones es el sol, un hombre, naturalmente que ganó la visión patriarcal, la masculina, pero sin perder la femenina. Por eso, en la actualidad, los estudiosos de las religiones nos dicen a los católicos que la única forma de no perder los fieles católicos es a través de las mariofanías. Bueno, me van a decir, padre, ¿qué es eso? Bueno, acabamos de pasar la fiesta de las epifanías. Epi es ponerse encima, y fané, creo que así se dice en griego, es presentarse, subirse arriba de algo para que lo vean los demás.
manifestarse, mostrarse, darse a conocer, como lo del niño Jesús, que hoy termina el tiempo de Navidad con la Epifanía, que fue el día 6, pero se pasa este día, en donde no se hizo el día 6. Las mariofanías son las apariciones particulares de la Santísima Virgen María en diferentes lugares para atacar el ateísmo, el comunismo, el cientificismo, todo aquel racionalismo que quiere destruir el misterio de la fe y el misterio de la poesía y el misterio de la explicación del mundo de los mitos. Por eso el científico desecha los mitos, no les encuentra ningún significado, como si fueran cuentitos de seres retrasados mentales que no dicen nada para el inteligente. O también las religiones en sus diversas manifestaciones, desde las animistas, que creen que las piedras y los árboles y todos los seres tienen poderes o espíritus o fuerzas. Eso de las vibras y todas esas tonterías. Bueno, el Feng Shui. Pero luego las religiones principales decidieron que era un solo Dios. Y las superiores, un Dios espiritual fuera de este mundo, que el que primero habló de esas cosas, pues fue un egipcio, Akenatón, o Amenofis IV, si no me equivoco, allá por el tiempo de Moisés, en 1000 y tantos años antes de Cristo. Él puso que había un solo Dios, el Sol. Naturalmente que nada más duró su religión mientras él vivió, porque los demás sacerdotes y templos y santuarios pues lo odiaban porque les había quitado el dominio y el poder sobre la población y sobre todo los dineros, que es, en el fondo es la pelea de todas las religiones. Cómo obtener dineros y tener dineros, como el Templo de Jerusalén y como el Banco del Vaticano, para que no digan que soy parcial. Y esa religión de un solo Dios, el monoteísmo, que también se va forjando en el pueblo de Israel, aunque son pocos los monoteístas, y no voy a dar detalles de que el monoteísmo siempre fue una lucha, yo me imagino como nosotros los sacerdotes católicos. Es una lucha para que la gente deje de creer en el milagrerismo y también cómo integrar la fe en las imágenes de santos o de Dios y de los santos, de los ángeles, con la pureza de la fe. La gente quiere ver cosas. Moisés mismo, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Yo seré el que seré, o ego emijoón en griego, yo soy el que soy. No, eso no les gusta. Bueno, diles que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ah, eso sí. Ya lo concretamos en algo particular, no en algo que yo tenga que creer en la pureza de una espiritualidad. Yo necesito lo material, lo que me fije aquí en la tierra. Bueno, en nuestros días también necesitamos nosotros qué cosas nos fijen aquí en la tierra. Y como ya perdimos la inocencia de los mitos y de las historias, y entre ellas está pues Blancanieves y los 7 enanitos, la Cenicienta, o el triunfo de la bondad, y el príncipe feliz, y la bella durmiente, todas esas historias que tienen un mensaje. Bueno, y también, por supuesto,
todos los mitos de el Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham. Entonces, todas esas historias del diluvio, de Adán y Eva, de que los corrieron del paraíso, y lo de la Torre de Babel, pues todo eso es para explicar ciertas cosas. Y ya en la realidad, pues hay el History Channel y otros, National Geographic, que han hecho muchos programas buscando el Arca de la Alianza, el Sinaí, y bueno, al final pues terminan con las manos vacías, porque son objetos míticos que existieron en un tiempo, pero ya no existen. Y entonces el catolicismo ha tenido muchos ataques por el lado del protestantismo, que son muy racionalistas, liberales y progresistas, y que ellos también, ese estilo de negar todo lo milagroso, pues alejó a los fieles de Europa. Ya quedan pocos cristianos, y cristianos católicos y protestantes, no, el cristianismo en general, porque como el evangelio tiene como un 80% de milagros, entonces la gente quiere una religión de milagros, de visiones, de manifestaciones de Dios en lugares especiales, los santuarios, de personas a las que les habla Dios directamente, las videntes o los videntes, los que pueden decir el futuro y el destino de las personas, los profetas, adivinos y sagurines y todos los demás dentro de la Iglesia Católica. Y esas personas no cambian el mundo, nada más tranquilizan a las personas. Las tranquilizan porque les dan lo que piden, y al darles lo que piden, entonces a veces sucede que la autosugestión o la sugestión, que es muy poderosa, cura a las personas. Ahora me van a decir, padre, ¿existen los verdaderos milagros? Sí, claro que sí, pero no son como enchilame otra, es decir, hacer enchiladas, poner un puesto de milagros, una noche de milagros, de sanaciones, de curaciones. Pues no, no es así, pues. Y entonces, para el fervor de los católicos, pues están las apariciones de Lourdes, de 1800 y tantos, 50 y tantos por ahí. Están las apariciones de los niños de Fátima. Bueno, aquella de 1850 y tantos era para contradecir a los ateos, a los racionalistas, a los perseguidores de la iglesia. Entonces, cuando a una niña se le aparece la Santísima Virgen María y le dice que hay que rezar el rosario y el rosario y el rosario, que juntan miles de personas y creen en las apariciones, y además hay un lugar donde se suceden milagros, que de todos los que dicen que han sucedido, pues son muy pocos, porque allí hay un equipo de científicos, de médicos, que antes de, bueno, cuando dice alguien que se curó por intervención de la Santísima Virgen María, intercesión, le piden las radiografías y los estudios antes a su llegada pues a Lourdes, y luego ya le vuelven a hacer estudios, y si verdaderamente sanó, pues ese es un milagro. Por lo pronto, ese es un milagro, es un hecho raro. Y bueno, hasta ahí le dejo. Entonces, lo de la Virgen de Fátima
Bueno, la Virgen de Lourdes trajo un renacimiento en la iglesia. Cuando el comunismo y los ateos quisieron apoderarse de toda Europa y poner pues unos gobiernos que acabaran con la religión, entonces se apareció la Virgen a los niñitos y también fue lo del Rosario. Y allá en Lourdes, pues van todo tipo de personas, porque todavía van. En cambio, lo de Fátima era para la gente más pobre. Y entonces, pues los niños de Fátima, además tenían revelaciones, y se murió la última hace poco, y que tenía otros secretos, los secretos de las apariciones de Fátima. Y aquí entre nosotros, pues, ¿qué fue lo que pasó para la conversión de los indígenas y la indigenización de los españoles? Y también para forjar una patria, pues la Virgen María. No es Jesucristo, es la Virgen de Guadalupe. El centro de la fe de los mexicanos es la fe en la Santísima Virgen de Guadalupe. Cuando esa fe se acabe, se acabó el pueblo mexicano, como el que se hizo, pues, yo no digo que no sigan existiendo aquí habitantes con las religiones que quieran, pero ya no es el pueblo mexicano, ese mexica que nació en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se fue forjando poco a poco, hasta que abarcó a toda la creencia, a toda la nación. Y la que ahora está en boga, pues es Medigori. Ya tiene sus añitos, las apariciones, y va mucha gente, y milagros, y conversiones, y señales, y entonces es otro renacer del cristianismo católico. El cristianismo católico, entonces, desde hace 250 años, se está revitalizando con las apariciones marianas. Y las apariciones marianas vuelven a captar gente, creyentes, sobre todo porque en los lugares donde se apareció la Santísima Virgen María suceden milagros y la gente quiere milagros. Eso todos lo entendemos. La gente quiere milagros y va a donde le dicen que la pueden curar de un cáncer, de pues una enfermedad terminal como la diabetes, que sea muy agresiva, que los riñones ya no funcionen, que se necesite para un milagro para que se curen el cáncer de huesos o el cáncer de la sangre, la leucemia. Bueno, por eso, ahora, ¿qué nos queda para no esperar contra toda esperanza? Aceptar que nuestra fe es mariana y que no vamos a desconocer que Jesucristo es el centro de nuestra fe, pero ya en la práctica es la fe en la Santísima Virgen María y en sus apariciones. Ahorita son las mariofanías. Y por eso, pues tanta gente que va allá al Tepeyac, y aquí en cada región, pues la Virgen de Apo, la Virgen de Acahuato, la Virgen de San Juan de los Lagos, y así podría ir mencionando cientos de santuarios marianos, muy poquitos masculinos, como el Santo Niño de Atocha, como el Cristo de Chalma, como también aquí entre nosotros San Juan Nuevo, San Juan de los Conejos, o de las Colchas, ya ni sé, donde está un Cristo también que estaba
en un ranchito, un pueblito que se llamaba San Juan Parapirimícuaro, el Paricutín, pues, donde está el volcán. Entonces ahora vamos a retomar contra la desesperanza nuestra fe mariana. Y a través de nuestra fe mariana, regresar a nuestra infancia y entonces recobrar una cierta inocencia para poder ver el misterio de Cristo en la inocencia de la Santísima Virgen María. De ser infantes marianos para acercarnos al niño Jesús del nacimiento. Bueno, y es una prueba de nuestra fe, porque hablaba de la prueba. ¿Cuál es la prueba de nuestra fe? La no curación. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Si alguien quiere o necesita un milagro y no se le concede, pues la gente se va muy triste. No pierde la fe, pero se va muy triste. Cuando empezaron aquí en esta diócesis los eventos renovatorios de la renovación, donde abusaban de eso de los milagros, de los curas que tenían dones de sanación. En una ocasión íbamos a unas pláticas cuando yo era seminarista laico, entonces quiere decir que es hace como 35 años, a Lázaro Cárdenas, y había terminado un congreso de la renovación. En aquella época pues venían personalidades que decían que tenían el don de sanación, que les hacían filas imponiendo las manos, y lero, matateo. Y atrás del asiento donde iba, estaban platicando dos señoras, que ni siquiera las vi nunca. ¿Cómo te fue, comadre? No, pues me fue mal. ¿Por qué? Pues porque no me curé. Ni la niña, también venía enferma, sigue igual, y yo también. Bueno, a mí se me apachurró el corazón. ¿Por qué engañar a las personas con el milagrerismo? ¿Por qué prometerles lo que no se puede hacer? Bueno, alguien me dirá, padre, ¿no hay sacerdotes o ha habido con el don de sanación? Sí, el padre Emiliano Tardif. Pero no cualquier sacerdote que diga que tiene esas capacidades, y más cuando las vende. Fulano, te invitamos a un congreso de la renovación a que prediques con milagros o sin milagros. Mira, sin milagros cobro tanto, con milagros cobro tanto. Ya sabrían lo que les dijo lo que dijo el que invitó a ese individuo satánico, que se fuera muy lejos. No les dijo a dónde, para que no les dé un patatús. Bueno, voy a comentar los comentarios, valga la redundancia. Maritza Hernández, hola padre, feliz año nuevo, que Dios lo bendiga, saludos desde Long Beach. Pues Maritza, aprovechen, bueno, no sé cómo esté ahorita, a lo mejor ahorita está muy frío, el mar pues. Saludos. J.A., buenas noches padre, le mando un saludo desde Houston, Texas. J.A., pues muchas gracias acá desde la Loma, Jalisco, desde México, Michoacán, bueno, aquí es Jalisco, te mandamos un saludo. Le pido por favor si puede mandarle su bendición a mi papá que está enfermo, se llama Jorge, muchas gracias. Sí, pero mañana a las 7 hacemos una oración breve
por todas las necesidades de todas las personas que nos piden oración. Es un grupito de oración de señoras. Ahorita pues estaba un joven que vino de Estados Unidos, pero pues se va a regresar. Y eso todos los días a las 7, cuando no hay misa, se les da la comunión y se hace la oración, una oración para pedir por todos. Y Fernando Hernández, buenas noches, padre, saludos desde Los Ángeles, California. Bueno, les voy a decir por qué esto de esperar contra toda esperanza. Mi mamá ya está muy enferma, ya se le acabaron los riñones. Vienen muchas secuelas, muchas consecuencias muy negativas, la falta de circulación, se le hinchan los pies, tiene una herida que no puede sanar, que se hizo pues, en la silla de ruedas. Y luego la piel se le está secando, se pone negra y le tiene que caer y luego curar y ya no quiere que la curen. De hecho, mañana pues voy a ir pues a ver qué con mis demás hermanos. Entonces, allí es donde está la esperanza contra toda esperanza. Uno tiene que tener fe. Primero, pues uno no va a determinar la situación de nadie. Es lo que Dios quiera. Y en segundo lugar, pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer confiando en Dios. Es lo que decía el Padre Pío. El Padre Pío decía, deja tus preocupaciones en Dios y dedícate a lo tuyo. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Bueno, por eso ya les digo la motivación que yo tenía al inicio. José Gutiérrez, saludos padre desde Houston, Texas. He mirado mucho de sus videos y me gustan más los que hablan de religión e historia. No tanto los de política, admiro su valentía para hablar del narco. Yo viví en el Cipoco. Sí, mira, José, yo empecé como denunciante de las injusticias de los ataques pues, de los cárteles ahí en La Ruana. Estuve en La Ruana hace 10 años. Van a ser ya 10 años de levantamiento de las autodefensas. Pero es que las dos cosas van juntas. La religión la usan los delincuentes y los sacerdotes usan la religión para convivir con los delincuentes. Quizá te sea muy difícil entender, pero un mal sacerdote se acerca a los delincuentes porque ellos le van a dar mucho dinero por hacer sacramentos sacrílegos. Lo que me vas a decir es, pero padre, ¿cómo los va a hacer? Pues los va a hacer. Entonces, hay una corrupción en todas partes. Y mira lo de Cipoco, pues ya voy solo porque nadie quiere ir conmigo allá, pero no importa, de todas maneras, nací solo. Bueno, no quiero forzar a nadie, ni engañar a nadie. Bueno, amigas y amigos, yo también ahora les pido una oración por mi mamá y que sea lo que Dios quiera. Sí, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo que yo quiera? No, es lo que Dios quiera. Pues entonces, a la hora en que le toca a uno, uno va a tener que renegar. Claro que no. Amigas y amigos, pues buenas noches. Que Dios los bendiga y que el papá de J.A., Jorge, pues tenga la ayuda de Dios y que también los invito a todos, pues a que hagamos oración. Pues hoy yo también estoy ya apretado, pues por eso lo estoy diciendo.
Buenas noches y que Dios los bendiga.